¿Cómo están todos? Tengan un cordial saludo. Soy el ingeniero Tomás Lazo y voy a ser su instructor en este curso de programación de Python con aplicación a la ingeniería civil y utilizando las calculadoras programables de las marcas HP, Texas Instruments y Casio. No, para el presente curso vamos a utilizar tanto los emuladores de las calculadoras y algunas herramientas en línea como de instalación local. Nuestra herramienta en línea va a ser Google Colab, ¿no? Que esta herramienta es bastante útil y versátil, ¿no? Ya que no necesitamos ningún tipo de instalación y de configuración. Basta con que tengamos una cuenta en Google y actualmente todo el mundo que tenga un teléfono Android ya tiene una cuenta en Google. Entonces ya puede tener acceso a Google Colab. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar Google Colab? Trabaja en un entorno de Jupyter Notebook. No vamos a explicar en el curso qué es este entorno. No, puede combinar textos, ¿no? Podemos combinar textos en formato Markdown, podemos combinar textos en formato LaTeX, ¿no? Para generar unos documentos bastante bien vistos, ¿no? Y hacer toda la programación en Python. También podemos acceder a las librerías más utilizadas de Python, ¿no? Y una de las grandes ventajas de Google Colab es que no necesitamos una computadora con grandes características, ya que el código corre en los servidores de Google. ¿No? Google nos da acceso a sus servidores, entonces la velocidad y el tiempo de ejecución no depende de nuestro ordenador, sino del servidor de Google al que nos conectamos, ¿no? Y también podemos acceder a esto desde nuestro celular, desde nuestra tablet, en nuestra cama, suficiente que tengamos un navegador web e conexión a internet, ¿no? Como herramienta de desarrollo a nivel local, es decir, haciendo una instalación y configuración que se les va a indicar previamente, vamos a usar la herramienta Visual Studio Code y vamos a ver cómo se la configura para tener acceso también a las Jupyter Notebooks, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver ejemplos de interacción de Python con algunos programas como AutoCAD, como Revit, ¿no? Y necesitamos ejecutar Python a nivel local en esos casos. ¿Por qué? Porque los programas van a estar instalados en nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con ejemplos bastante sencillos como estos, ¿no? Como estos. Como ven, Python es un lenguaje bastante claro, digamos, en cuanto a lectura. Se parece mucho al lenguaje natural, por eso es su alta demanda y aparte de eso es por la gran cantidad de librerías que hay para prácticamente cualquier área de ciencia y de ingeniería. No es por tal razón que las calculadoras más importantes y de las principales marcas en nuestro medio han incorporado Python en sus modelos, ¿no? La Texas Instruments, la calculadora Casio, ¿no? Que en sus modelos de la serie FX3 y la FXCG50 ya tiene su intérprete de Python. En realidad es MicroPython, ¿no? Y la HP lo propio. No vamos a aprender cómo se ejecuta, cómo se edita el código, vamos a ver qué limitaciones hay en algunos casos, vamos a ver entre modelos cuál es el que tiene un poquito más de limitaciones, no es en el transcurso del curso. Entonces una vez que ya conozcamos todas las funciones básicas de Python, lo que se llaman los primitivos, ¿no? Que son las operaciones elementales que hay en Python, vamos a comenzar a usar librerías, ¿no? Y las librerías son ya comandos construidos, que hay equipos de desarrollo, personas que han hecho esto, ¿no? Donde ya podemos usar opciones más avanzadas, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, vamos a usar la librería Pandas para crear tablas, para extraer datos de tablas, para extraer datos de Excel, de las hojas de cálculo de Google, de algún archivo CSV, las vamos a poder ordenar e imprimir de esta forma, ¿no? Nuestros cálculos y resultados o datos los vamos a poder ordenar en las tablas de Pandas. Vamos a usar las librerías NumPy y SymPy para hacer cálculos con matrices, para hacer cálculos algebraicos, ¿no? Y Matplotlib va a ser nuestra librería de visualización de datos, es decir, para graficar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer todo esto. No van a ver que usando Jupyter Notebook lo que vamos a hacer es convertir a Python en una hoja de cálculo, en una especie de MATLAB, podemos verlo así, ¿no? Donde vamos a combinar LaTeX, vamos a combinar código en Python y vamos a combinar graficación para tener archivos bastante presentables, ¿no? Estos son ejemplos bastante básicos que los he hecho a la rápida para mostrarles el alcance, ¿no? Pero una vez que ya aprendamos
primitivos, ¿no? Vamos a potenciar nuestros programas con la programación orientada a objetos. No vamos a ver cuáles son sus ventajas respecto a la programación tradicional o estructurada que se llama, ¿no? Donde para mí la principal, una de las grandes ventajas es que podemos crear instancias. Ya no creamos, ya no tenemos que volver a copiar código o cerrar el programa y volverlo a abrir. Podemos crear varias instancias de un mismo objeto, digamos, para tener diferentes resultados en un mismo ambiente y estos resultados exportarlos. Por ejemplo, aquí tengo un diagrama de interacción de una columna rectangular donde tengo donde tengo un código programado para generarme este detalle de la sección transversal de la columna. Tengo otro código para generar el diagrama de interacción y como he usado programación orientada a objetos, pues yo no tengo que volver a correr el programa. Lo único que hago es crear otra columna, ¿no? Cambiándole solo sus datos. Entonces ahí está, ¿no? Aquí está con diferentes secciones, con diferentes refuerzos y en su gráfica se puede corroborar eso y tengo su diagrama de interacción. Y así puedo crear dentro de esta misma hoja de cálculo para las n columnas que yo quiera. Lo mismo para, por ejemplo, hacer círculo de Moore, ¿no? El círculo de Moore igual, como ya lo tengo con programación orientada a objetos, puedo crear varias instancias y aquí ya tengo ejemplos de aplicación para las calculadoras, ¿no? Aquí está para la Texas Instruments, para la HP Prime y para la Casio. Entonces, ¿qué es lo que cambia en las calculadoras para esta parte de la graficación? Pues cada marca ha desarrollado su propia librería para graficar en su calculadora, aprovechando el tamaño de su pantalla y el hardware que posee, ¿no? O sea, es decir, la potencia de su equipo. Eso lo vamos a ir viendo en el curso. Pero el cálculo y los cálculos son exactamente lo mismo en los tres modelos. Por ejemplo, acá tengo el módulo para hacer los cálculos. Vean, es exactamente el mismo. Lo que me está cambiando es el módulo de graficar. No porque se grafica de forma diferente en Python, digamos, se grafica de forma diferente en la HP y se grafica de forma diferente en la Texas Instruments, ¿no? Aquí ya tengo el esqueleto, digamos, de este programa. Aquí hay que detallar los resultados finales, lo vamos a ver. No, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. No, lo mismo, vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de diseño del espectro de diseño de la norma boliviana de diseño sísmico 2023, que ya está en vigencia en nuestro país. Entonces, vean, utilizando las funciones de Python, yo estoy directamente copiando las tablas de la norma, ¿no? Para generar las interpolaciones y todo lo que sea necesario para extraer los coeficientes, ¿no? Aquí está más datos de las tablas que hay en la norma para yo directamente introducirle estos datos, ¿no? Decir de dónde es el espectro, en qué ciudad se aplica, qué tipo de suelo tengo, este factor de importancia, el tipo de suelo y qué tipo de sistema estructural voy a usar, ¿no? Y con eso yo ya tengo todos los cálculos necesarios y el espectro de diseño. Además que vamos a aprender cómo con Python también puedo escribir o leer datos de un archivo, sea TXT, CSV, ¿no? ¿Por qué? Porque vean, aquí tengo un módulo para exportar el espectro. Le doy un nombre y obviamente como esto está en un entorno en línea, lo que voy a hacer es descargar este archivo y lo voy a poder adjuntar a la carpeta de mi proyecto. Obviamente puedo hacer lo mismo en una instalación local, ¿no? En una instalación local, si tengo un equipo adecuado con suficiente memoria y todas las características que requiero, voy a poder hacerlo acá para que toda la información se guarde directamente en mi disco duro, o caso contrario puedo usar esta herramienta en línea donde solo voy a descargar los datos o los resultados que yo requiera. No, cabe recalcar que una de las ventajas de Colab es que puedo generar un PDF directamente de este cuaderno. Vamos a aprender a darle formato, ¿no? A esconder, digamos, las celdas como para que no se muestre el código, digamos, solo se muestren los resultados y algunas otras cosas más, ¿no? La información que hemos redactado en LaTeX, por ejemplo, eso queremos que se muestre, el detalle de las ecuaciones, pero este código no me interesa, entonces vamos a ir dándole formato, ¿no? Escondiendo las celdas y todos esos otros detalles que tiene Google Colab, y ahí le saco un poquito de ventaja a la instalación local, porque para hacer eso con Visual Studio Code, por ejemplo, tengo que hacer algunos pasos adicionales de configuración e instalar algunos complementos, ¿no? Finalmente vamos a combinar todo eso, ¿no? El uso de librerías, la programación orientada a objetos, para desarrollar ya algunos proyectos más avanzados, como este, que es una hoja de cálculo para calcular o para obtener el análisis estructural de una cercha espacial utilizando el método matricial de la rigidez. Vamos a utilizar las librerías que son NumPy, SymPy y Pandas, ¿no?
Estas otras que son para acceder a la hoja de cálculo de Google, ¿no? En este caso lo estoy haciendo con la hoja de cálculo de Google, ya que estamos trabajando con una herramienta de Google y obviamente ya con eso tengo acceso a mi Drive, a mi unidad de almacenamiento en la nube y puedo leer hojas de cálculo desde ahí. De manera similar, vamos a ver cómo se hace esto mismo a nivel local, cómo puedo llamar datos desde Excel, cómo puedo mandar información desde Python a Excel para llenar nuestras hojas de cálculo de forma automática. ¿No? El Excel es una muy buena herramienta, pero tiene algunas limitaciones cuando usamos datos que no son fijos, ¿no? Es decir, que varían. Si yo no sé manejar muy bien Excel, si lo hago a nivel muy básico, pues voy a tener que estar jalando celdas, copiando, cortando, ¿no? Borrando cuando tengo de más, extendiendo cuando tengo menos de lo que requiero. Y una de las grandes ventajas con Python, ahí ya les digo, es que no voy a tener que aprender otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, antes hubiera tenido que aprender, si quería pasarme esa limitación de Excel, hubiera tenido que aprender Visual Basic para Excel, ¿no? Otro lenguaje de programación con otras formas de trabajo que estaba basado en celdas, pero ahora con Python ya no es necesario que haga eso, puedo hacerlo todo desde acá. Y esto me sirve de preámbulo, ¿no? Para introducirnos a la parte final. No vean las tablitas en pandas cómo se generan. Y para tablas grandes o para datos matemáticos detallados puedo usar LaTeX tranquilamente para generar este tipo de resúmenes o estos resultados parciales aquí en Google Colab, ¿no? Que con LaTeX se renderiza muy bien, pero en matrices muy grandes o tablas grandes, vean, ya no se ve bien, ¿no? Tengo que navegar por la pantalla y de repente yo quiero adjuntar un informe, tampoco voy a poder cambiar del tamaño, pero ahí entra la interacción con Excel o con las hojas de cálculo de Google, donde yo simplemente puedo hacer que esta parte se descargue. Por ejemplo, aquí ya tengo un módulo para que me guarde este archivo igual en un archivo CSV, ¿no? Un archivo CSV es uno que está formateado en filas y columnas, que lo puedo abrir en Excel, lo puedo abrir en otro tipo de programas que también soportan esto, ¿no? Y todo eso lo vamos a aprender, o podría ser que directamente también Python me lo escriba en una nueva hoja, ¿no? Porque Python lee los datos desde acá. Vean, aquí yo tengo en varias pestañas, es la forma ordenada, digamos, de hacerlo para que yo mismo no me confunda, ¿no? No me confunda, en cada hoja creo mis datos. Puedo añadir aquí una nueva hoja más incluso, donde le llame matriz de rigidez y hacer que mi hoja de cálculo de Colab mande esa matriz a mis celdas en Excel o en las hojas de cálculo de Google. Lo mismo lo puedo hacerlo a nivel local con Microsoft Excel, ¿no? Entonces, ya conociendo todo eso, en la parte final del curso, en el tercer módulo, ya vamos a ver cosas avanzadas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, puedo interactuar con Python y AutoCAD, ¿no? En este momento tengo un dibujo nuevo, totalmente en blanco. Vean, mi barra de comandos está totalmente limpia, ¿no? Está limpia. Entonces, eso lo tenemos que hacer con instalación local. Entonces, vean, aquí ya tengo un código de ejemplo muy básico, donde simplemente estoy llamando a la librería que nos va a ayudar a que habla con AutoCAD, ¿no? Que se llama PyAutoCAD, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es mandarle, ¿no? a esa instancia de AutoCAD un mensaje que se llame Hola AutoCAD desde Python, ¿no? Desde Python. Entonces, lo que voy a hacer es correr esta celda, ya corrió. Y me voy al AutoCAD y veo en la barra de comandos que efectivamente ya hemos mandado ese mensaje desde Python. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Ustedes, si han usado AutoCAD a nivel un poquito ya avanzado, ya no deben usar botones, usan directamente los comandos, ¿verdad? Escriben la línea de comandos y obviamente llegamos a lo mismo que mencioné hace un instante. Ya no es necesario que yo aprenda Autolisp, por ejemplo, ¿no? Es lo que tendría que haber hecho antes, o de repente tal vez alguno de ustedes ya maneja Autolisp, que es el lenguaje de programación para AutoCAD, ¿no? Donde yo hay las funciones de dibujo, las llamo en comando, me creo funciones personalizadas para dibujar ejes, para dibujar, por ejemplo, secciones de refuerzo de hormigón armado, cosas que yo utilizo en mi trabajo diario. Entonces, en lugar de aprender Autolisp, de aprender un nuevo lenguaje con reglas diferentes, ¿no? Que obviamente se puede, pero Python nos facilita la vida enormemente, porque yo ya sé Python. Lo único que necesito es un diccionario, digamos, donde me diga cómo se llama la línea en Python, ¿no? Y eso está en la documentación de esta librería. Eso vamos a verlo en el desarrollo del curso. Entonces, teniendo todo eso, yo acá ya tengo también un ejemplo, ¿no?
donde lo que voy a hacer es calcular un área de un polígono con la fórmula del área de Gauss, que ya saben, leemos coordenadas, ¿no? Entonces, eso está desarrollado acá. En el cálculo de área tenemos el bucle para leer, para desarrollar o para hacer las operaciones necesarias para calcular el área, dados las coordenadas de los puntos que forman el polígono, ¿no? Y luego tengo otra función para graficar en AutoCAD. Entonces vean, aquí tengo la función ya aPoint, ¿no? De AutoCAD Point, viene este. Y luego tengo el addLine de AutoCAD, ¿no? El addLine es para dibujar una línea en AutoCAD. Entonces vamos a ir explicando eso. Entonces lo único que estoy haciendo es dibujar ya esa línea de forma automática con los puntos del polígono. Y no solo se limita a Python, como les dije, podemos leerlo esto desde Excel. En Excel puedo tener este programa, estos datos y desde ahí también los puedo jalar con Python. Todo eso ya, las posibilidades se vuelven infinitas. Ahí ya es de acuerdo a su imaginación, a lo que necesiten ustedes, ¿no? Entonces aquí están los datos y corro esto, entonces me da que el área del polígono es 30 y me dice que se ha dibujado el polígono en AutoCAD y vuelvo y efectivamente si hago un extend de toda la pantalla, ahí está el polígono que se ha generado. Digamos, creen que yo ya lo tenía previamente listo, entonces lo borro, entonces otra vez ya no hay nada. Vean, hago los extends, no hay nada. No me voy a acercar acá porque es un polígono chiquitito, es de coordenadas 2, 4 nada más. Entonces va a dibujar en esta área, vuelvo a mi... Lo podemos encoger para ver en tiempo real cómo se genera. Entonces voy a correr esta celda. Y ahí aparece mi polígono. Entonces esto solo es la punta del iceberg. Vamos a ver ejemplos de este mismo estilo. Ejemplos básicos en lo que es Revit, que también es muy utilizado, ¿no? Y en algunos softwares de cálculo estructural, por ejemplo. Todavía no decido cuál. Tal vez hago una encuesta en el grupo de inscritos, ¿no? Para ver cuál es el que les llamaría la atención verlo. ¿Ya? Entonces, todas esas herramientas las vamos a desarrollar en el curso. Vamos a hacer ejemplos sencillos, ejemplos más complicados. Entonces, los espero en clases, ¿no? Los espero en clases y les voy a ir pasando links para que, o videos para que puedan instalar y configurar las herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, sin más que decir, los espero en clases. Comenzamos este día viernes 6 de diciembre del año 2024. Los veo en clases.